Jóvenes, buenas tardes, un placer saludarles, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a tener esta clase de manera asincrónica debido a las actividades que estamos celebrando con la universidad, las actividades del aniversario. Y el día de hoy vamos a tener un tema, el cual es denominado el principio de la crítica, en donde nuestro personaje destacado es el famosísimo científico Albert Einstein. Por lo que les invito a que puedan ver un video, el cual a continuación se les mostrará. Bueno, el proverbio que vamos el día de hoy a tener como referencia del tema es el proverbio 15:23 y se lo leo de la siguiente manera. A todos les gusta dar buen consejo. Qué admirable es saber decir la palabra adecuada en el momento oportuno. ¿Por qué Albert Einstein es el personaje destacado? Bueno, en primer lugar porque muestra sabiduría, entendimiento y crítica en el aspecto. Vamos a leer un poquitito acerca de lo que es el principio de crítica. Dice, etimológicamente la palabra crítico significa la acción de discernir. Se deriva de la palabra criterio del concepto, el mecanismo en su objeto de discernir la verdad. Evidentemente, previamente, obviamente, la falacia y el error. Entonces estamos hablando de poder determinar un análisis crítico de alguna situación. Otra parte de nuestro libro, también en un párrafo, dice que la crítica se define como todo aquel discernimiento que solemos realizar, cuya intención es emitir una opinión que sirva para construir un crecimiento personal. Por ende, es todo lo contrario a lo que nosotros llamamos el chisme, ¿verdad? Debemos evitar hablar a espaldas de las personas porque no aportamos algo positivo. ¿Cuánto daño causamos, por ejemplo, con las expresiones como estas? Esas personas no saben hacer nada bien, no sirve para nada. La crítica desarrolla valores muy importantes como la lealtad, honestidad, sencillez, sinceridad y respeto, y sobre todo la amistad. Así que hay que diferenciar entre lo que es la crítica y lo que es un chisme, hablar a espaldas de la persona. Todos estamos en capacidad de emitir una crítica con la intención de edificar la vida de quienes la reciben. Antes de realizar una crítica debemos preguntarnos, ¿beneficiará a quien realmente lo reciba? Para que cumpla con ese propósito, debemos analizar la crítica pasándola por los filtros de la verdad, la bondad y la utilidad. Esto significa que debemos preguntarnos previamente. Número 1, ¿estamos absolutamente seguros de que nuestro juicio es verdadero? Número 2, ¿es bueno y edificante para la persona? Y número 3, ¿es útil emitir dicho juicio? Si después de determinar estas tres preguntas son negativas, obviamente, entonces consideremos que no da lugar a edificar a la persona y por ende no vamos a emitir algún tipo de comentario. Por otro lado, si dentro del concepto está positivo, que esta persona va a ser edificada, entonces vamos a tener la capacidad de poder emitir un juicio como tal. Dice hasta el final de la página número 76, dice, al pretender corregir a otra persona antes de emitir nuestro comentario, debemos recordar el propósito de la crítica. Edificar, por lo tanto, conviene preguntarnos. Número 1, ¿qué cualidades tiene esa persona? Número 2, ¿qué podemos descartar al hacer ver que en nuestra opinión debe mejorar en algún aspecto? Número 3, ¿qué ha hecho bien? Número 4, ¿cómo podríamos ayudarle? No es lo mismo decirle a una persona que su trabajo no sirve que hacerle saber los aspectos buenos de ese trabajo o de ese trabajo que contiene, pero que consideremos podría mejorar si incluyera ciertos cambios. Un ejemplo que me viene a la mente es una anécdota que contaron hace mucho tiempo atrás unas personas y decían que uno de los pueblos del occidente del país
una persona, una señora muy adinerada, pasó en un carro muy lujoso frente a a dos señoras que estaban vendiendo un canasto, estaban vendiendo aguacates. Una de ellas estaba sentada y la otra de ellas estaba parada. La señora se refirió a la señora que estaba sentada diciéndole de una forma despectiva: mira vos, ¿qué valen los aguacates? La señora con la cabeza agachada le respondió: tanto. Muy bien, dame todos los que tengas en el canasto. Entonces la señora contenta los metió al carro. Lo metió al carro desde la banqueta, desde la calle donde vendía. Seguidamente se dirigió a la otra señora, que era la que estaba parada, y le dijo: mira vos, ¿estás trabajando ahorita? Y la señora le respondió que sí, pero viéndole a los ojos, ¿no? Y le dice: ya, porque si no, venite conmigo, yo te voy a pagar ahí en la casa para que me haga limpieza. Entonces la señora indígena le dice: perfecto, si usted me paga más de lo que me pagan en el Congreso de la República, yo me voy con usted. Pues sencillamente estaba hablando con Rosalina Tuyuk. Rosalina Tuyuk fue una diputada del Congreso de la República allá por los años 90, y esta señora se estaba refiriendo a ella de una manera despectiva. Uno tiene que tener cuidado a la hora de referirse a las personas, a la hora de emitir un juicio, a la hora de tener de hacer un comentario sobre los demás. Número uno, porque como nos dice el libro, no sabemos con quién estamos conversando. Número dos, no sabemos las capacidades que esta persona tiene, y es importante antes analizar, antes de emitir una crítica, debemos de saber con quién estamos tratando, y obviamente de la manera más adecuada. Uno de los programas más famosos que en la internet y en la televisión se han determinado últimamente es el famoso programa de La Academia. La Academia es un programa producido por un canal mexicano, en la cual pues existe la crítica acerca de lo que es la capacidad a la hora del cantar e interpretar de los participantes. Desde hace mucho tiempo atrás yo veía algunos de estos programas y miraba cómo las personas tres expertos emitían el juicio para con ello. Pero se notaba claramente que cuando, por ejemplo, dos de ellos hacían comentarios, los demás estudiantes o de la academia recibían estos. Pero siempre había un tercero al cual como que no muy le ponían caso. ¿Por qué? Porque un señor de apellido Garavito y otra señora que era una experta también en canto, prácticamente en tenor, eran las que generaban este tipo de comentario. Por ende, estas personas son expertas en el ambiente, mientras que una tercera de ellas era una invitada, casi siempre, o un invitado. Comúnmente invitaban a personas famosas cantantes que no necesariamente tenían la capacidad de poder cantar, solamente eran famosos. Entonces se veía claramente cuando los estudiantes recibían el consejo de parte de estas personas expertas, pero rechazaban al tercero comúnmente, porque no estaban del todo seguros que este realmente era un experto como tal. El libro nos dice que debemos de decidir entre el enfoque humanista y la crítica o el enfoque de Dios. Una teoría muy popular y extendida sostiene que no existe la crítica constructiva, pero en el libro de Proverbios se nos dice que si aprovecha la crítica constructiva, alcanzarás un puesto entre los hombres famosos. Eso lo dice el Proverbio 15:31. O sea que si existe, es de buen provecho, obviamente, esa forma de crítica. Decir que la crítica es mala es afirmar que no podemos corregir lo incorrecto, y eso no cabe en el sentido común. En las páginas 77 y 78 nos habla del principio de la crítica de juicios. Entonces, cuando una persona no cree en la crítica y mayormente no recibe la crítica, lo que está haciendo prácticamente es no tener un buen juicio. Al no tener un buen juicio significa que la persona hace lo que le plazca, no importando las consecuencias del caso. Eso no es lo que quiere Dios para nosotros, sino que al contrario, es lo que nos quiere mostrar al hecho de que podemos estar anuentes a la crítica y abiertos para poder aprender de los demás. Mi persona, y sin duda alguna usted,
sin duda alguna usted, habrán recibido críticas y hecho muchas críticas más. Cuando usted ha hecho críticas con buen propósito, posiblemente haya gente que se haya molestado, pero en su interior usted no llevaba esa intención. Ese tipo de persona que se enoja comúnmente, nos dice acá el libro, que no es una persona que desea crecer realmente. ¿Por qué? Porque el juicio como tal no está establecido como él. Y como le hemos aprendido en otras partes del libro, el juicio se refiere al hecho de poder discernir, interpretar lo bueno. Aunque sea que perdamos o ganemos, el juicio es importante para que crezcamos nosotros como personas. En el manual del fabricante, obviamente, de la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:21 se nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Eso significa que se debe de analizar y reflexionar lo que la persona desea transmitirnos por medio de sus opiniones, independientemente de que no estemos de acuerdo como dicho comentario. En la internet hay muchas personas que escriben un sinfín de situaciones. En el YouTube vamos a ver a través de un video un sinfín de comentarios, buenos o malos. En el Facebook de igual manera. En el Instagram también. En el TikTok, que ahora es el más famoso, también. Vamos a ver un sinfín de situaciones que se nos van a presentar. Pero lo importante es saber interpretar. Hace un poco de tiempo veía un video de la guerra entre Palestina y Israel. Yo obviamente soy una de las personas que cree fundamentalmente de que Israel es un pueblo que tiene que ser, que está en las profecías bíblicas y que tiene que padecer en cierta manera, pero que tarde o temprano va a salir adelante. Pero hay muchas personas que no lo creen así y que obviamente están en oposición. Escribía un comentario un día esto y se decía, lo que pasa es que Israel siendo el pueblo de Dios, y de pronto me aparece una persona diciéndome muchas vulgaridades en mi comentario. Muchísimas vulgaridades. Me maltrató literalmente. Es una persona que no sabe de la crítica. Y por ende hubo otro que me dijo con palabras buenas: Alex, yo quiero que analices bien este aspecto y lo otro. Y analizaba bien y realmente entre muchas cosas de las que escribí estaba cometiendo un error. Le agradecí luego a través de ello. A eso es lo que nos llama nuestro libro El Buen Juicio, el determinar entre un buen comentario y un malo, y saber que no todas las veces vamos a tener la razón, pero sí analizar si esto realmente nos conviene o no. Otro principio también que está dentro del principio de la crítica es el de superación. Le leo 2 de Timoteo 4:2, dice de la siguiente forma: que con urgencia predique la palabra de Dios, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, cuando convenga y cuando no convenga. Convence, aconseja, reprende si es necesario. Insta a hacer el bien en todo tiempo, con paciencia. De hecho, en los anteriores principios miramos un poquito acerca de cómo recibir la crítica. Ahora, ¿cómo la damos nosotros? Ese es otro aspecto. Dice aquí, si la crítica ha de ser constructiva, debe de llevar fruto. Hay varias preguntas que debemos hacernos antes de emitir la crítica. Número 1, ¿tiene un propósito positivo la crítica? Número 2, ¿restaurará, redimirá, o reformará la crítica? Y número 3, ¿tengo derecho a hacer esa crítica? Acá luego dice, entonces, quien está indicado para ofrecer y dar crítica, obviamente, es una pregunta que nos hacen también, ¿quién de ellos está de acuerdo o quién realmente está acorde a la crítica? La respuesta sería, en primer lugar, aquellos con quienes tenemos alguna especie de credibilidad o de relación. La crítica que se da sin algún grado de relación, por lo general, es infructuosa. A esas personas se les considera entrometidas y tendemos a rechazarlas diciendo algo como, esa será su opinión, pero yo tengo la mía, obviamente. ¿Quién se cree que es ese para venir a decirme a mí esto? Entonces, una de las características para poder emitir una crítica es tener credibilidad como tal. Si viene de una persona, como platicábamos en el anterior, de una persona experta como tal en el ramo, entonces yo la puedo recibir. Pero si es alguien que realmente está intrometiéndose en una conversación o quiere dar solamente un mate de paternidad o maternidad
sobre las demás personas, comúnmente estos van a ser rechazados. Dice, aquí se dan algunas ideas para ayudar a comunicar la crítica de manera tal que produzca fruto positivo. Primero, si es posible, la crítica debe darse en privado. Casi siempre hay una cierta medida de vergüenza que acompaña el hecho de recibir una crítica. Dice un dicho que si quieres tú felicitar a alguien que lo hagas en público, pero si quieres reprenderlo o aconsejarle, que lo hagas en privado. Esta es parte importante. Nunca hagas una crítica frente a los demás para destruir, porque eso lo que hará sencillamente es hacer daño. Número 2. De igual forma dice que para hacer la crítica debe de ser inmediata. No debemos esperar hasta cuando se haga una revisión trimestral o hasta cuando se efectúe otra reunión previamente programada para emitirla. Esto ya va más a un enfoque más laboral, ¿no? Como tal. Entonces, las situaciones se hacen, las observaciones, las críticas, las recomendaciones se hacen en el momento, no hasta el final, o no, por ejemplo, decir, sí, es que yo la tengo guardada desde hace un poquito de tiempo atrás que te quería decir esto. Entonces ya no es una crítica constructiva. Tercero, la crítica se debe de orientar siempre hacia el futuro. Una vez que se señale el comportamiento inadecuado, se debe hablar de ahora en adelante, en lugar de decir por qué hizo tal cosa en el pasado, sino que tratar la manera de ver en el futuro positivo y decir, te recomiendo esto para que mejores en este aspecto. Número 4, debemos evitar emitir juicios sobre motivos o pensamientos. Se debe tratar tan objetivamente como sea posible con la conducta y el valor o patrón estándar específico que se ha violado y luego detenernos. Nunca debemos insistir más sobre el punto, sino mirar hacia adelante. Tratar la manera de poder venir, por ejemplo, si hay una persona que tiene algún problema de conducta, de comportamiento, no tratar la manera de venir y de ofenderle como tal, no tratar la manera de venir y de poder establecer un patrón por sobre él, sino que tratar la manera que esto vuelva a ser de una manera positiva y no insistir comúnmente, como pasa comúnmente cuando dice, te lo dije, es que yo te lo dije, es que te lo dije un montón de veces, y es que te recordás cuando te lo dije, no insistir en ese aspecto, porque entonces ya no es una crítica, ya no es un análisis, sino que se convierte en un regaño como tal. Y hay algunas otras ideas, por ejemplo, que nos recomienda también el libro, en donde pueden ayudar a dar críticas como lo son. Antes de emitir debemos juzgarnos a nosotros mismos, como el mismo criterio, debido a que podríamos equivocarnos en dar una opinión sin fundamento o carácter y solvencia moral para emitirla. Por eso atendamos que el enunciado de la sabiduría nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:1-6. Así que bueno, aquí hay unas recomendaciones para la superación. Una crítica con el aspecto de superación y no de destrucción. La crítica también trae beneficios. Un proverbio 18:19 dice, es más fácil recobrar la amistad del hermano ofendido que tomar una ciudad fortificada. Su ira te rechaza como barrote de hierro. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos hablas acá al libro? Recordemos que, como hemos visto en nuestras 2 lecciones previas, el único propósito legítimo de la crítica es restaurar, redimir o reformar. Estos puntos de verificación son muy importantes para la hora de ver si realmente tiene beneficio la crítica que estamos haciendo. Número 1, cerciorémonos de tener el derecho a emitir la crítica. Número 2, enfocarnos en el asunto y no en la persona. Número 3, asegurarnos de que nos interesa principalmente el futuro de las personas. Y número 4, estar convencidos de que apoyaremos a esta persona durante su proceso de cambio. Entonces, también es importante entender de que, en cierta manera, ustedes como estudiantes de arquitectura o cualesquiera otros que me escuchan, pueden inclusive tener un plan hasta, no sé, pseudoterapéutico con la persona a la que ustedes vienen y están apoyando.
¿Por qué? Porque le dan un acompañamiento. Los beneficios de esto es que cuando usted critica, no solamente deja pues dada la orden como tal o la recomendación, sino que también hay un seguimiento y hay cierta intención de usted para que la persona vaya mejorando hacia el futuro. La mayoría de personas que critican solamente dan a conocer su punto de vista, pero luego se alejan de la persona, dejándola sola a la intemperie como tal, y el hecho de que nuevamente cometa los mismos errores. A continuación se mencionan algunas estrategias a considerar para que la crítica sea beneficiosa, y vamos a leer varios puntos. Número 1, leer libros y artículos de revistas inspiradoras. Número 2, compartir con personas de pensamientos positivos. 3, visualizar cómo deseamos que nos critiquen para hacerlo de la misma manera. 4, controlar nuestros pensamientos enfocándolos en aspectos positivos. 5, apartar tiempo para pensar y escribir nuestras ideas. 6, aceptar el reto de cambiar lo que no nos gusta. 7, elegir hacer críticas correctas independientemente de cómo lo hagan otras personas. 8, medir las consecuencias posibles antes de criticar. Y 9, tener el valor de retirarnos antes de entrar en discusión, cuando no estemos de acuerdo con las críticas de otros. A esto se refiere obviamente en algunas de las trampas que podemos caer como tal, y debemos de reconocer la responsabilidad que tenemos a la hora de generar una crítica. Hay personas que no pueden generar crítica y tampoco pueden recibir crítica. La mayor de estas personas, o las excusas mayores, son: yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Yo dejo que las personas hagan lo que se les gana. La cosa es de que no me anden criticando a mí tampoco. Entonces, la crítica en cierta manera también es importante para los seres humanos, porque de ello aprendemos. Tal vez no todos, pero aprendemos de una u otra forma. Y es importante estar anuente ante ello. Recuerdo una clase anterior en donde platicábamos que la persona que no está dispuesta a la crítica es una persona que esconde algo. Y hay también personas que no pueden escuchar cosas de Dios porque les cae mal, o sea, lo rechazan. Y de igual forma también hay personas que no pueden ser comparadas con los demás. Estas tres características son en cierta manera de las personas que no tienen la posibilidad de reconocer sus errores y obviamente enmendarlos. Y por último vamos a tener el principio de la crítica en la validez. El proverbio 15:32 dice: si rechazas la crítica, te perjudicas y dañas tus propios intereses. Imaginen. Entonces es importante el poder también reconocer la crítica. Hemos analizado la crítica desde el punto de vista de la persona que la da. Ahora estudiaremos desde el punto de vista de quien la recibe. No como si alguien recibiera nuestras críticas, sino como si nosotros mismos nos preparamos para beneficio de la crítica. Vivimos, por ejemplo, les dice aquí, vimos cómo nosotros como dadores de la crítica deberíamos hacernos responsables de su efectividad. Sin embargo, como una condición de aceptar la crítica, no podemos exigir ese mismo nivel de interés por parte de las personas que nos critican. De esta forma, el primer principio de beneficio está en la crítica misma, más que en el proceso. Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna oportunidad, pero muchas veces emitimos crítica, algunos le llaman juicio, ¿no? Ante uno mismo, y nos decimos: ¿por qué estoy haciendo esto yo de verdad? Es que yo debería cambiar esta actitud. Es que esto no me va a llevar a nada bueno. Eso es en cierta manera el poder autoanalizarse, el poder tener una introspección, el poder decir: bueno, yo necesito hacer un cambio. Eso ya es el principio de recibir la crítica, como nos dice el libro. También debemos de enfocarnos en el contenido y no en el recipiente. Nuestra tendencia natural puede ser desechar la crítica simplemente porque la persona que la da no se encuentra en nuestro nivel espiritual, económico, social e intelectual. Lo distintivo de la sabiduría consiste en buscar la validez de la crítica de sí misma, sin tener en cuenta cuán pobremente se dio o de quién salió. Sí, esto es importante también entenderlo porque da el balance a lo que platicábamos anteriormente sobre que la persona que emite la crítica debería ser un experto como tal para tener credibilidad.
Pero también recuerde usted que hay una cita que dice que Dios escondió de lo más sabio las grandezas de Él mismo y se las dio a conocer a los más humildes, a los niños como tal. Recordemos que la sabiduría de Dios no se puede medir de igual manera que la sabiduría, el entendimiento o el intelecto humano. Tener una profesión como tal, por ejemplo, ser licenciado en arquitectura, tener una maestría, tener un doctorado, no implica tener sabiduría. Podemos cometer errores, por supuesto. Podemos estar en una vida totalmente errónea, con conductas inadecuadas. El hecho de tener la capacidad intelectual no me da a mí el derecho ni la transparencia para poder decir yo soy una persona perfecta. Por lo demás, también hay personas que no tienen ninguna preparación académica, no tienen títulos como tal y son personas muy sabias. Personas que a través de la experiencia han vivido, han sufrido inclusive, han llevado muchos golpes en la vida y que nos pueden guiar en cierta manera de buena forma para que nosotros podamos entender las circunstancias como tal. También tenemos que estar abiertos a esas situaciones y no ser prejuicioso con todas las personas. De igual forma también dice que la crítica es un valor que debemos practicar, pero la mayoría de personas desconoce el verdadero sentido de dar o recibir una crítica. Pensemos en esta verdad. Recibe todo el consejo que puedas y serás sabio todo el resto de tu vida. Eso lo dice un proverbio, Proverbio 19:20. Al finalizar este capítulo dice, almacenar pensamientos positivos hacia la crítica fortalecerá la forma en que pensemos acerca de las personas que la expresen. Esto aumentará nuestro potencial y nos permitirá reconocer los beneficios de este valor. Así que bueno, es importante que Albert Einstein nos da a conocer acerca de la crítica como tal, nos da a conocer estos principios que son muy importantes. Recuerden que él no llegó a tener esta capacidad, esta sabiduría de manera solitaria. Los grandes pensadores de siglos pasados y estos siglos y los que vendrán, es el trabajo arduo de un grupo de trabajo, por supuesto, y no solamente la persona quien se muestra ante los medios de comunicación o el que recibe el premio. Esto sin duda alguna lleva mucho proceso. La teoría de Albert Einstein, como las teorías más que existen, por supuesto, llevan un análisis, llevan correcciones, llevan errores que se van yendo perfeccionando a través del tiempo. Inclusive hasta muchos de ellos mueren y las teorías siguen y continúan y otros las retoman para poderles darle seguimiento. Entonces es importante que entendamos eso, que la crítica es parte de nuestra vida imperfecta, porque nadie somos perfectos y requerimos de que a través o en conjunto nos vayamos guiando y nos vayamos instruyendo. ¿Para qué? Bueno, pues para que el día de mañana busquemos esa armonía, tal vez no una perfección como tal, aunque la Biblia nos dice que la busquemos, pero tal vez no la vamos a encontrar acá en esta tierra, pero tratemos la manera de ser lo mejor posible ante los demás a través de la crítica, dando buenas experiencias y buenas recomendaciones, sin meternos personalmente, solo emitiéndose una crítica, y así pues podemos tener una mejor armonía humana, grupal, que es la que tanto necesitamos en estos días. Así que muchas gracias por su atención. Termino diciéndoles que por favor hagan el resumen de este capítulo de la crítica, lo suban por favor a la plataforma y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana en la evaluación del segundo parcial. Buena tarde, cuídense mucho.